Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches, buenos días. Dios les bendiga. Nuestra clase para el día de hoy es la sexta clase y esta clase se llama La esencia del Evangelio. Pues recordemos que estamos estudiando la palabra y a esta clase ya hemos aprendido los versículos de Hechos 1:3, Hechos 1:8, 1:11 y 2:4. Así que por favor lo estamos repitiendo para que ustedes lo estén repasando en casa y que le saquen provecho a todas estas clases. Vamos a leer Hechos capítulo 2 de los versículos 38 al 39. La palabra dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El objetivo de nuestra clase es que aprendamos la esencia del Evangelio y los nuevos en Cristo que lo aprendan para salvación y los que ya son discípulos que lo aprendan para saber cómo compartirlo. Ese es el objetivo de esta clase, que los nuevos conozcan el Evangelio para salvación y ustedes, los que ya conocen del Señor, aprendan cómo compartirlo. Nuestra introducción es: ¿qué es la esencia del mensaje del Evangelio? ¿Te has puesto a pensar qué es la esencia del mensaje del Evangelio? Y si tuvieras que compartirlo en breves minutos, ¿qué les dirías? ¿Has meditado en esto? ¿Cómo les compartirías cuál es la esencia central del Evangelio? Para lo cual vamos a hacer una dinámica y te animo a que la pongas en práctica. Voy a darte unas 5 citas bíblicas y tú las tienes que acomodar de tal manera pensando el que sería el orden más apropiado para compartirlo con alguien nuevo en la fe, con gente que no ha aceptado al Señor. Así que toma nota, empieza a escribir los versículos, le das una pausa al audio y los lees. Empezamos. Primer cita, Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 1, versículo 12. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Muy bien, pues Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 3:16, un versículo que todos conocemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12, que yo estoy seguro que de nuestra congregación varios ya se lo saben de memoria porque lo hemos estudiado repetidas veces. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, estas citas bíblicas
son un buen comienzo para dirigirte a la gente que no conoce de Cristo, para que tú tengas un tema bíblico con el cual compartir el evangelio a la gente. Así que toma un tiempo, memorízalas, acomoda el orden de ellas que tú consideres que sería el más propio para comenzar hablando a la gente. Yo podría, en un momento dado con alguien, decirle del amor de Cristo y empezaría tal vez con el versículo más conocido, Juan 3:16. Y una vez que empiece con el versículo Juan 16, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, empezaría inmediatamente con Romanos 3:23, aclarándole a esa persona por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que si en la charla se diera un momento que dijeran esta frase común, todos somos hijos de Dios, porque aquí esto es una frase muy popular. Bueno, y en todas partes del mundo se escucha esta frase, todos somos hijos de Dios. Entonces, tenemos material para decirle, no, la palabra no dice eso, el Señor no dice eso. En Juan capítulo 1, versículo 12, la palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La palabra dice que solamente aquellos que le recibimos y creemos en su nombre. Bueno, tú dale un repaso a las citas, te animo, ahí donde estás, toma tiempo y apréndete esos versículos y dale el orden como tú pudieras irlos presentando con la persona que tuvieras enfrente para compartir la palabra y tener respaldo bíblico. Mi hermano, mi hermana, vas a ver el poder del Señor respaldándote. Aunque la persona en algún momento dado se fuera sin decir nada, la palabra del Señor queda trabajando en el corazón de la gente, porque no es tu palabra, no son mis palabras, es la palabra del Señor. Y en un versículo la palabra dice que no vuelve al Señor vacía. Así que el Espíritu Santo está hablándoles al corazón de la gente que tú le compartes. Bueno, pues Pedro y los demás discípulos se encontraban en una situación así. Tenían una gran oportunidad de predicarle a la muchedumbre. Recuerden que se había derramado el Espíritu Santo, llegó un estruendo, un viento recio, se les depositaron como lenguas de fuego y la gente se empezó a acercar, miles se acercaron y los discípulos tuvieron la oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Y qué crees? Ellos no tuvieron tiempo como ahora tú y yo lo estamos haciendo para preparar un sermón, para preparar un discurso. Ellos tuvieron que aprovechar el momento. Así que leamos el pasaje de Hechos capítulo 2, versículos 14 al 40. Y quiero que quede claro lo que vamos a estudiar. Lo vamos a dividir en 5 partes esta porción de la Escritura. La primera parte, ellos dieron una explicación a la gente de lo que estaba pasando. Como segundo punto, hablaron sobre la muerte de Cristo. Como tercer punto, hablaron de la resurrección de Cristo. Cuarto punto, hablaron de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Y en los últimos versículos, el quinto punto, hablaron que la salvación es a través del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Así que comencemos. El primer punto. Ellos dieron a la gente una explicación de lo que estaba pasando, para lo cual vamos a leer de los versículos 14 al 21. Y la palabra nos dice así, vamos a leerlo juntos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios,
como vosotros suponéis, puesto que es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que aquí podemos notar que en esa primera porción ellos están dando una explicación de lo que estaba pasando. Y recordemos que Pedro les está hablando de la profecía del profeta Joel, capítulo 2, de los versículos 28 al 32. Él habla de esta parte de la profecía, que dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. No lo vamos a leer para que el audio no se extienda. Te vuelvo a decir para que lo anotes. Joel, capítulo 2, versículos del 28 al 32. Eso está en el Antiguo Testamento, en los profetas menores. Bien, después de que los discípulos le explican a la multitud lo que estaba sucediendo, el segundo punto es, les hablan de la muerte de Cristo. Y eso lo hacen en los versículos 22 al 23. Vamos a leerlo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Los discípulos les están dando una explicación de la muerte de Cristo. Les habló de la razón por la cual Jesucristo fue crucificado y les dice claramente que este era el gran plan de Dios. Así que el primer punto les explica qué es lo que sucede. En el segundo punto les hablan de la muerte de Jesucristo. Y vamos a estudiar el tercer punto. Está hablándoles de la resurrección de Cristo. Versículos 24 al 32. Leamos la palabra. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mis hermanos, qué poderoso mensaje.
Primero, les explican qué es lo que pasa. Segundo, les hablan de la muerte de Cristo. Tercero, el acontecimiento más importante de todo el universo, de la creación, de lo que se ve y no se ve, hablan de la resurrección de Cristo. Y explicó que su resurrección también había sido predicha por el rey David. Eso, para que tú lo tengas como referencia, está en los Salmos capítulo 16, versículos 8 al 11. De estas referencias que habla Pedro. Cuarto punto. Hablan de la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Así que vamos a leer de los versículos 33 al 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Voy a repetir esta declaración. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mis hermanos, Pedro les hizo entender que Jesucristo estaba reinando como Señor y que fue Él quien había derramado el Espíritu Santo que ellos estaban presenciando. Jesús es quien había derramado el Espíritu Santo. Y vámonos con el quinto punto. Les habla finalmente en los últimos versículos que la salvación es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Así que vamos a leer de los últimos versículos 37 al 40. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Mis amados hermanos, esta es la esencia del mensaje. Yo espero que puedas regresar este audio una y otra vez para que veas que en esta porción de las Escrituras hay 5 puntos bien claros sobre lo que es el punto central de este mensaje. Y el punto central es Jesucristo y la necesidad de someternos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. La forma que dieron este mensaje puede ser que para nuestros días, si lo queremos repetir, varíe según las circunstancias y también según el conocimiento de los que nos están escuchando. Pero la esencia es siempre lo mismo. Voy a repetirlo. La esencia del mensaje siempre es la misma. Y esto es el mensaje que nosotros tenemos también. Así que voy a repetir estos puntos para que tú refresques tu mente y los pongamos en práctica. Primero, tenemos que darle a la gente que le compartimos la palabra una explicación. Tú les vas a decir, bueno, yo actúo así, yo hablo así, y les das la razón de por qué ahora la gente ve ese cambio en tu vida. Ya no ven al antiguo
Paco, Paquita. No, ahora están viendo al nuevo Paco, a la nueva Paquita, por decir un nombre simbólico. Entonces, tú les das una explicación. De segundo punto, les tienes que hablar de la muerte de Cristo. Recuerden que Pablo dice que para el mundo la cruz es locura. Bueno, pues este es nuestro mensaje. Tienes que hablarles de la razón por la cual Jesús fue crucificado. Tienes que decirles que este era el plan de Dios. Ese era el plan de salvación, que solamente a través de su muerte es que iba a haber la victoria sobre el pecado. Segundo punto, tienes que hablarles que no solamente Jesucristo murió, sino que resucitó. Explícales que su resurrección también había sido profetizada en las Escrituras. Yo te di solamente una porción de Salmos 16, del 8 al 11, pero hay varias porciones en la Escritura que hablan que Jesucristo iba a resucitar. Cuarto punto, tienes que decirles que después que resucitó, Él ascendió al cielo. Los discípulos lo estaban viendo, Él empezó a ascender y una nube les ocultó de sus ojos, según recordamos en la lección anterior. Y Pedro les hace entender a la multitud que Jesucristo estaba reinando con él como Señor. Eso tienes que decirle a la gente el día de hoy. Jesucristo es el Señor. Él está reinando. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Como dice en el Nuevo Testamento, Él es el Dios verdadero. Tienes que afirmar esto en la gente del día de hoy. Y quinto punto, la salvación es a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. No hay más. Dice en las cartas del apóstol Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo nada tenemos que hacer más que confiar y creer que nuestra salvación es a través de Cristo Jesús. No hay más, es lo único. Ya no tenemos que hacer nada nosotros más que creer. Y por eso es que el Evangelio significa buenas noticias. Y estas buenas noticias tienen el sentido de son tan buenas, que es difícil creer. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que esforzarme, no tengo que hacer sacrificios. No, Jesucristo pagó la deuda totalmente. Él dijo, consumado es, la deuda está pagada. Y eso es, estamos exentos de todo cargo. Esa es la palabra que usó Jesucristo. Así que el punto central de nuestro mensaje es Jesucristo y la necesidad de someternos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Listos? La voy a decir y quiero que la tengas presente. Que no haya nada que te mueva de esta convicción. ¿Cuál es nuestra conclusión de esta clase? Hay un solo medio de salvación. Jesucristo. Así de simple. No hay más. No hay que agregarle nada más. Hay un solo medio de salvación. ¿Quién es? Jesucristo. Mi amado hermano, mi amada hermana, déjame hacerte una pregunta. O también a ti que estás escuchando y no hayas aceptado al Señor. ¿Eres salvo? Si no, debes recibir a Jesús como Señor y Salvador, sometiendo tu vida a Él. Y si ya eres salvo, entonces debes aprender cómo explicar el mensaje de salvación a otros. Esa es la razón de esta clase. Que los que no son salvos reciban a Cristo como su Señor y su Salvador. Y si ya eres salvo, que aprendas cómo explicar el mensaje de salvación a otros. Así que vamos a hacer una oración para concluir. Y si tú no has aceptado al Señor, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que inclines tu corazón delante del Señor
y que decidas aceptar a Jesucristo. Hoy es el día de salvación, no es mañana. La vida no la tenemos comprada. No sabemos qué va a pasar una hora después de lo que ahora estamos escuchando. No sabemos el futuro. La salvación es hoy, por eso dice la Escritura, el día de salvación es hoy. Así que te invito a que inclines sus ojos y recibas a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración con la cual tú vas a aceptarlo y después de esto viene el compromiso de poner en práctica sus palabras. Cerremos nuestros ojos y repite después de mí: Señor Jesús, reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón por mis pecados y mis maldades que he cometido delante de tu presencia. Me arrepiento. Perdóname. Lávame con tu preciosa sangre. Me arrepiento de mis pecados y decido no volver a hacerlos nunca más. Ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que limpies mis pecados y no te acuerdes de ellos nunca más. Amén. Mi hermano, mi hermana, si tú estás cerca de alguna persona que haya hecho esa decisión, ministrale. Y si tú no estás con nadie, oye estas palabras. La Biblia es el mejor manual que tú puedes tener para poner en práctica las enseñanzas del Señor. Una cosa es creer en Él y otra cosa es poner por obra demostrando que le crees al Señor. La fe es como una barca con dos remos. Uno es creer y el otro es actuar. Tú no vas a ningún lado con un solo remo, solamente das giros en el mismo lugar. Es creer y poner por obra. No solamente oidores, sino hacedores. Así que, hermanos, aprendamos los versículos para compartir el Evangelio, repasemos esta lección y seamos productivos en el reino de los cielos. Dios les bendiga.